¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Verde y este es el canal Psicoterapia Virtual. Bueno, seguimos con la saga de adolescencia y hoy vamos a vincular el fenómeno adolescente, esta etapa de la vida, con la grupalidad, algo que es muy propio del humano, pero que es mucho más pertinente en el caso del adolescente. Y a su vez, esta grupalidad, ¿cómo se da en la actualidad? Además de los lugares habituales donde los adolescentes se juntan y se agrupan, vinculado al fenómeno de las redes sociales, que es como el lugar por antonomasia donde ahora los jóvenes se juntan, se agrupan, se vinculan, se relacionan. Bueno, hacemos la presentación y vamos al video. Siempre afirmamos que el hombre, el ser humano, nuestra especie, es una especie gregaria, es una especie social, es decir, el hombre es básicamente social, es impensable el ser humano sin la asociación con otras personas desde el nacimiento hasta la muerte. Pero es en el periodo adolescente donde el tema de lo social, de lo grupal, es mucho más fuerte y mucho más importante. ¿Por qué es importante? Siempre seguimos con nuestra guía. En definitiva, la adolescencia no es más que la mediación que va entre el mundo de la niñez y el mundo adulto y del pasaje de la endo a la exogamia. Con lo cual, justamente la posibilidad de que el adolescente se agrupe con otros adolescentes, que viva en grupo, que se relacione con otros chicos y chicas, es justamente la razón por la cual le permite configurar mucho más firmemente y más alejada de la vida familiar o de las influencias familiares su propia identidad que se distancia de la familia. Es decir, identidad, yo, ¿no? El yo, el sí mismo, la identidad y el grupo son elementos fundamentales en la vida humana. En la niñez se dan centralmente, ese yo se va formando a partir de la influencia parental, de la influencia familiar. En la adolescencia, ahí se corre el eje y se centra mucho más en el grupo, en la vida que este joven o esta joven vive con otros jóvenes. Bueno, el lugar no sé, habitual e histórico, digamos, por lo menos desde la modernidad, desde la época industrial, desde que la adolescencia es adolescencia, por el cual el adolescente vive su realidad grupal y se agrupa con otros chicos, es básicamente la escuela. La escuela es el lugar por antonomasia. Me pueden decir, bueno, hay muchos jóvenes que trabajan, sí, el trabajo también es un lugar de agrupamiento, los clubes, el barrio, la barra, lo que otrora, ahora les podemos hablar un poco de eso, era la tribu urbana, porque hasta hace apenas unos 5 o 6 años atrás, el agrupamiento por identidades más o menos fijas de gustos musicales, de formas de vestir, de arropamiento y demás, era bastante característico. Y el que era, no sé, heavy metal no se mezclaba con un cumbianchero, o el que era de reggaetón no se mezclaba con uno, qué sé yo, de trap. En cambio ahora las tribus urbanas se han disuelto bastante o se han fusionado, es decir, siguen los estereotipos en los cuales se identifican los adolescentes, pero esto se ha fusionado bastante. El ejemplo que yo siempre pongo es, uno iba hace 10, 20 años atrás a un recital y estaba muy marcado el tipo de música y el tipo de prenda y el tipo de estilo. Hoy uno va al Lollapalooza, como para decir un recital, y tiene todos los estilos juntos, es decir, lo múltiple, lo variado, también reafirma lo identitario. Esto, si lo asociamos con algo más sociológico, tiene mucho que ver con la relación entre globalización, un mundo cada vez más pequeño y más global, y las identidades nacionales y las identidades locales. Pero volvamos a nuestro adolescente. En el caso entonces de la adolescencia, puntualmente se da este fenómeno de la grupalidad. El grupo ahora tiene la misma importancia que otrora tuvo la familia. El grupo ahora al joven adolescente le da la posibilidad de pertenencia, le da la posibilidad de validar sus ideas y de identificarse con sus ideas y con las ideas del grupo. Es decir, validación e identificación son dos elementos muy importantes en la vida del joven en grupo. Esto se da en el colegio, se da en la calle, se da en una discoteca, se da en una cancha, se da en un paseo de compras. Ahora bien, esta realidad grupal que se da en el adolescente de hoy
está sustentada, está vinculado el tejido conectivo, la red conectiva justamente de esta grupalidad, principalmente son las redes sociales. Y acá también hubo un cambio muy importante. Lo que pasa es que los cambios son tan importantes que si este video yo lo hubiese hecho hace, no sé, 6 años atrás, o mis escritos de hace 5 o 6 años atrás, hablaban centralmente de tribus urbanas como lugar de encuentro, y de Internet como lugar al cual el sujeto adolescente iba y se reunía o se comunicaba a través de Internet cuando iba a Internet. Esto hoy cambió, decíamos, las identidades grupales se fueron un poco disolviendo y hay una cosa más melange, más masiva, más bricolage, y ya el joven no está en Internet, no es que va a Internet, no es que Internet está disociado de él, el joven está siempre en Internet, es decir, el hecho de que la inmensa mayoría de los jóvenes poseen alguna pantalla, principalmente el celular, la tablet, la computadora o la notebook, pero principalmente el celular, el acceso a Internet de los jóvenes es principalmente a través del celular, hace que el chico esté permanentemente en Internet. Ya no es alguien que está por fuera. Internet es él y él es Internet, es decir, él vive dentro de Internet. Y acá una aclaración conceptual que es muy importante, porque a veces hasta los sociólogos o muchos colegas psicólogos dicen, sí, la realidad por un lado, o la computadora o el teléfono no te permite conectarte con las otras personas en tanto personas reales o en tanto la realidad. No, la realidad es tanto la realidad presencial, cuando el chico está frente a frente o compartiendo una actividad, un juego, un baile o cualquier actividad con otro joven, y eso es tan real, esa realidad presencial, como la realidad virtual. A veces sirve como medio de conexión para encontrarse y otras veces como realidad virtual en sí misma. Es decir, esa realidad virtual tiene una consistencia y provoca lazos afectivos, y provoca producción intelectual, y provoca consumo, y provoca, digamos, todas las realidades que tiene un ser humano, y en este caso un ser humano joven. No es que está disociado de la realidad presencial. Realidad presencial y realidad virtual son parte de la realidad, no son uno falso y otro verdadero, porque si no, digamos, piénsenlo la gente adulta con la mentalidad del siglo XX. Cuando en el siglo XX alguien llamaba por teléfono a un familiar o un amigo, eso era real, por más que no estuvieran frente a frente y por más que estuvieran a kilómetros de distancia hablando por teléfono. Bueno, análogamente, ahora esto no es solamente un medio de comunicación, las redes sociales, sino es una forma de estar en grupo, de estar en el mundo. Y el estar en el mundo del adolescente principalmente es a través de la grupalidad. Y esa grupalidad se da en distintos lados presenciales, como la escuela, como la calle, como la discoteca, como la cancha, como el trabajo, como el club, como distintos lugares y ámbitos, pero principalmente se da en las redes sociales. Ahora, las redes sociales son muchas y tienen distinta, digamos, incidencia en la vida de los adolescentes. Lo que permitió un cambio espectacular, y esto no es solo con adolescentes, en realidad todo lo que digo es válido para los seres humanos en general. En particular esto se da mucho más fuerte y mucho más con una impronta más pesada en la edad adolescente. Quizás por esto que siempre decimos que el adolescente es más permeable, más vulnerable, está en una etapa de construcción más plástica que el adulto, que si bien sigue en construcción y sigue moldeándose, se supone que esa plasticidad la va perdiendo porque encuentra una cuestión identitaria mucho más definida. Entonces, el cambio central que hubo en los últimos años y hoy anuda al yo del adolescente es la cuestión de las selfies, la cuestión de la fotografía de sí mismo. Esto no es un tema menor, porque es como la base, el elemento crucial de la articulación y de la comunicación a través de las redes sociales. Es decir, la imagen propia o la imagen de lo que estoy haciendo o la imagen de dónde estoy o con quién estoy es algo central
en el modo de comunicación en las redes sociales. Por supuesto que hay algunas, como vamos a hablar después una por una para ir viendo semejanzas y diferencias, que por ahí la palabra es más importante que la imagen, aunque la imagen termina también anudando, y en otras ni siquiera es la imagen fija, sino el video, como el caso de YouTube. Pero lo central es que la imagen de mí mismo, es decir, es como que hay una centración en el propio yo, y el yo se constituye a través de esa imagen, pero no es una imagen cualquiera, es la imagen que yo quiero mostrar, la imagen que yo selecciono para compartir con mis amistades o con la gente que quiero comunicarme, que a veces son gente que conozco y a veces es gente que no conozco. Entonces, en este punto hay un cambio muy importante a nivel yoico. Ya lo venía diciendo Howard Gardner ya desde el 2014, cuando él habla de la generación app, ¿no? La generación de las aplicaciones. Las aplicaciones van moldeando lo cognitivo y en particular las redes sociales van moldeando lo identitario y las vías de comunicación y relación. En esto, bueno, hay redes sociales que todos conocemos y que tienen una mayor preponderancia en la vida del adolescente. Empecemos por Facebook. Facebook es un tipo de red social que a pesar de que se dice que es más de adultos que de adolescentes, esto no es tan así. De hecho, sigue siendo la red social más numerosa. Si bien el porcentaje de adolescentes que hay en Instagram o que hay, no sé, en TikTok es mucho mayor que en Facebook, el número finito, el número concreto de cantidad de adolescentes que hay en Facebook sigue siendo la red social por excelencia. ¿Qué tiene de particular esta red social? Tiene de particular que el contacto, si bien es un contacto puede haber contactos con desconocidos, en general es con gente conocida o con gente que se va, digamos, ahí lo que decimos antes de lo virtual y lo presencial. Lo presencial y lo virtual están muy conectados. Es raro que alguien tenga conocidos que no los conozca en la vida presencial. Puede darse, pero no, para eso se usan más otro tipo de redes sociales. En general, los amigos o los contactos de Facebook están tanto en la vida presencial como en la vida virtual. En general a los chicos no les gusta, este es un fenómeno interesante, cuando los padres o los parientes también están en Facebook y los agregan. Bueno, como uno de los elementos que se da tanto en casa como en las redes es la separación entre la vida de adolescente y la vida de familia, tampoco les gusta mezclar esta cuestión en la red de Facebook. Bien distinto, casi en un polo opuesto, estaría Twitter. Twitter es una red social que por su propia arquitectura, si bien Facebook es más cuadrada, más de cobijar una cantidad de personas, Twitter es ilimitada. Y ahí se da un fenómeno muy interesante también para analizar el punto de vista del yo y del grupo. Twitter debe ser la red social donde mayor cantidad de avatares hay. Una misma persona puede tener varios avatares y varios yoes artificiales, pero yoes al fin. Entonces ahí se puede dar y se da lo que se da en otros campos y otros ámbitos de lo adolescente, que es la vida vivida en tanto el yo real de ese muchacho y la vida vivida en un yo artificial que tiene connotaciones que quizás inconscientemente o a nivel de la fantasía le gustaría que tuviera su propio yo real, pero aparecen proyectadas y reveladas en ese tipo de avatar. Entonces, en Twitter esto pasa muchísimo, ¿no? Es decir, alguien puede ser varios y distintos. Entonces, ahí la comunicación es mucho más, digamos, anárquica, porque, digamos, es como un gran torbellino digamos, de una estructura más espolonífera, ¿no? más de espolón, más reticular, y el sujeto se comunica al revés. Si bien se puede comunicar con conocidos y amigos, se comunica mucho más con gente desconocida, o con ídolos, o con famosos, o con gente del deporte, de la política, o de la música, o de lo que ese joven le interese. Pero tiene esta connotación donde el juego entre el yo real y el yo imaginado se da con distintos avatares. Instagram, también ahí tenemos, Instagram tiene una estructura todavía más fija, más
si dibujamos a Facebook, lo dibujamos como un cuadrado, como un cubo, yo dibujaría a Instagram como una línea con varias entradas, es una secuencia lineal de sumatorio de fotos, donde uno puede agregar algunos comentarios, pero bastante limitado, ¿no? Por el tema por ahí de los links y demás, ¿no? Lo interesante ahí que lo que prevalece mucho más que en Facebook es más aún el tema de la imagen. Justamente la idea básica de Instagram es compartir imágenes. Ahí donde, como decía antes, el tema de mostrar al sujeto en su realidad elegida por él en un momento determinado, a través de una selfie, o a través de una comida, o a través de una situación, o de un juego, o donde está, o con quién está, o qué está haciendo, compartirlo en vivo, eso es algo muy propio de Instagram para la influencia de los jóvenes. Hablando de influencias, mientras que en Facebook hay tendencias e influencias, hay muchos más influencers, es decir, gente que influencia a estos jóvenes en Instagram. Instagram es un lugar donde prevalece muchísimo el tema del influencer y que han surgido no a partir de un ídolo del espectáculo, un ídolo del deporte, un ídolo de la filosofía, de la política o de cualquier lugar, sino gente común que a partir de determinadas habilidades comunicacionales llega a ser influencer en distintas temáticas, desde deporte hasta cosmética. Tenemos también la otra gran red social es YouTuber. YouTube se ha convertido quizás en una red que pone nuevamente al sujeto como espectador, pero también como productor, y a través de los comentarios va guiando estas tendencias, a través de los likes y bueno, justamente de las recomendaciones va guiando esta tendencia. Es una red que el adolescente usa muchísimo y que también, como Instagram, en el Instagram está el influencer y acá está el youtuber, que puede tener una gran influencia en la vida y en el pensamiento y en la forma de relacionarse de estos adolescentes. Después están las típicas redes de ligue, de conquista, sea para relaciones ocasionales o relaciones un poco más permanentes, por lo general son más ocasionales, como Happn, como Tinder, etc. Estas son más focalizadas, están más dirigidas a esa cuestión. En su momento, hablando de ligue, por ejemplo, Tumblr era ahora un poco cambió porque prohibió toda la parte de compartir fotos o producciones, digamos, que era habitual que los chicos sacaran una parte del cuerpo o desnudos y demás, es decir, pseudo pornográfico, no pornográfico en el sentido que hubiera una productora o la industria pornográfica, sino el compartir fotos desnudos o de parcialidades entre conocidos o subiéndolos directamente al blog de Tumblr. Esto ahora Tumblr lo prohibió porque se había accedido según sus parámetros y un poco cayó en el uso de lo adolescente, ¿no? Pero sigue estando, incluso la otra vez leía que en Instagram también hay unas formas de compartir, digamos, este tipo de fotos, y que también, bueno, Instagram está poniendo el ojo para que no se transforme en un vehículo pornográfico. La red social quizás de los más jovencitos, de los prepúberes o los preadolescentes y de los adolescentes más jóvenes, más o menos el parámetro de edad será de 9 a 15 años, aunque hay de todas las edades, pero la mayoría son de esta edad, 9, 15, 18 años como mucho. Es TikTok, que se ha masificado en los últimos tiempos, es bastante reciente en este punto, y bueno, y ahí tiene algo también de Snapchat, ¿no? Es decir, es alguna representación lúdica a partir de una canción o a partir de... Sí, básicamente generalmente se ponen como fondos musicales y se hace alguna representación, alguna forma, alguna performance
en general con algo de comicidad para compartir con amigos y conocidos y con gente a conocer. Eso también está prendiendo mucho en el mundo adolescente. Bueno, hay un montón de otras que por ahí no tienen tanta relevancia, pero estas serían las más importantes. Básicamente, para adolescentes, Instagram y YouTube serían como las dos más importantes en la actualidad. Obviamente, cuando este adolescente empieza a profesionalizarse, ahorita a buscar trabajo, bueno, ya 18, 20, 25 años, es típico que se haga una cuenta en LinkedIn, que es una red también específicamente profesional, bueno, como otras de otro tipo y de otras características, pero hablemos de las más masivas y que más tienen que ver con la idea básica que estoy tratando de transmitir, que es que el grupo adolescente se reúne en las redes sociales. Es decir, no es que van a internet, no es que, yo me acuerdo hasta hace unos años atrás, los chicos iban al ciber a jugar un juego o a conectarse con amigos y después iban a su casa. No, ahora es permanente la vida en internet, básicamente a través del celular. Esto recién empieza. Piensen que entre el año que viene, bueno, vamos a poner como mucho, de acá a 2025 se va a ir masificando la red 5G y esto va a hacer que la conexión y la conectividad entre las cosas y los celulares y los dispositivos que se armen en ese momento para recibir información y dar información va a ser muchísimo más potente y muchísimo más presencial en nuestra vida cotidiana. Así que en ese sentido lo que vendrá es todavía bastante más, por un lado misterioso y por otro lado fascinante, ¿no? Así que bueno, esto es lo que se da hoy en la grupalidad adolescente y su vínculo con las redes sociales. ¿Qué peligros hay? Porque a veces hay todo un discurso muy paranoico y muy de construir fantasmas en torno a las redes sociales. En realidad esto es una tendencia clásica. Siempre cada generación que no es nativa de una tecnología critica esa tecnología. Yo recuerdo cuando yo era chico, digamos, yo soy nativo de la tele, entonces, bueno, era la caja boba, te estupidizaba, bueno, quizás algo de eso había, pero era la tecnología de ese momento. Luego fueron lo digital, la computadora, lo digital, y ahora en la actualidad son las redes. El tema central es ahí, digamos, la vulnerabilidad que tiene un adolescente, el peligro que corre un adolescente en la calle, en la escuela, en el club o en cualquier ámbito, o incluso dentro de la familia, por sus defensas bajas, por su yo todavía en formación, por su deseo de probar, por el juego que tiene que ver en la relación del adolescente con su cuerpo, de buscar el límite y de llevar esto al borde de su posibilidad. Bueno, esto mismo, cuando se dan las redes sociales, el adolescente corre un peligro. Obviamente, no es que voy a dar consejo, pero todo padre sabe que, sobre todo a los jóvenes adolescentes o muy niños, tiene que haber algún tipo de control parental para que no entren digamos, en redes sociales o en páginas de web muy pesadas, ¿no? muy pesadas y muy peligrosas. Asimismo, hablar de estos temas, compartirlos, que no sea muy extraño, y que los mismos chicos por ahí también se ayuden entre sí, ¿no? Eso también es real. Pero insisto, la vulnerabilidad es la misma que tiene en la calle. Acá hay un agregado, y esto es lo que hablamos de Twitter y también en general en todas las redes sociales, que es el tema del avatar falso, es decir, que alguien se va a pasar por otro y que a la hora de la verdad concrete una cita o se transforme en algo que pueda, digamos, llegar o hasta la violación o el abuso, o directamente dejar un corazón roto a través de internet. Esto también puede pasar, pero también pasa en la escuela, pero también pasa en la vida cotidiana. Es decir, en ese sentido, yo no pondría el foco en las redes sociales, sino pondría el foco en la vida en general del adolescente, que vive sus emociones y que vive los peligros, y acompañarlos en cómo vive esos peligros, porque la vida es peligro, la vida no es digamos, un techado de rosas y formar a una generación de niñuelos que no sabe defenderse. La vida implica riesgo, implica peligro, y eso hay que ayudar al adolescente para que pueda manejarse y pueda aprender a evitar esos peligros, justamente. Así que bueno, esto en la red y fuera de la red pasa, y hay que tratar de ayudarlo a que lo evite. Bien, esto es todo por hoy, era lo que quería compartir. La idea fuerza es bien interesante, que es esta idea de que el adolescente está
en grupo y estos grupos están en las redes sociales. Y bueno, nos veremos en el próximo video donde seguiremos la saga de adolescente con el vínculo entre la adolescencia y otro tema.